Vamos a estar dialogando con la alcaldesa de Canóvanas, que está buscando soluciones al conflicto que hay entre vecinos en su municipio y que está a nivel de tribunales. En un caso civil, pero también hay un caso criminal. 5 años luego del paso de María y siguen personas con toldos azules y todavía en el limbo 12,000 títulos de propiedad. Vamos a estar hablando sobre ese tema. Asimismo, tocaremos el tema sobre la muerte de confinados en las cárceles y se derrota un proyecto en comisión que buscaba que un periodista no tuviese que estar divulgando sus fuentes. Así que hablaremos un poquito en detalle sobre eso y también una situación que está ocurriendo en Quebradillas, pero ya mismito le decimos de qué se trata. Como siempre, el licenciado Rolando Emanueli. Y también vamos a estar hablando sobre la escala de salario de los trabajadores sociales en el Departamento de la Familia. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad. Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Ayer, en el espacio donde participo, en Telemundo, en Día a Día, estuvimos divulgando unas imágenes a las cuales tuvimos acceso, donde se veía una maquinaria limpiando un camino. Y me refiero al caso entre vecinos. Esta mañana escuchábamos a Luis Ramírez Walker, hablando con el compañero Julio Rivera Saniel sobre la vista de Status Conference sobre el juicio. Quedaba pendiente, ¿verdad? Poner fecha al juicio en el caso criminal. Este asunto de Canóvanas es importante que entendamos que hay dos casos. El civil, que tiene que ver con este conflicto que hay entre vecinos en el municipio de Canóvanas, donde doña Carmen pues prende el radio. Este es el que lleva mucho tiempo, casi 4 años. Doña Carmen es quien presenta una demanda contra la familia Ramírez Walker. Y por otro lado, los Ramírez Cortés someten una contrademanda. Y pues cada cual, ¿verdad?, está haciendo unos señalamientos. Pero sí hemos presentado a través en Telemundo, aquí en Radio Isla 1320, en mis redes sociales, los comentarios, las cosas que doña Carmen le dice a esta familia. El abogado doña Carmen dice que son ellos los que le lanzan cosas a doña Carmen. La realidad es que este asunto no se ha resuelto y lo que se busca es evitar una tragedia. A pesar de que hay una orden provisional que emitió una jueza en una sala municipal para que doña Carmen apagara los radios, pues esa orden todavía está vigente. Nadie lo ha objetado, así que está vigente. Doña Carmen ha seguido prendiendo el radio a todo género, como decimos por ahí. Y habíamos hablado en el pasado con la alcaldesa de Canóvanas, que nos había dicho que mandaba a los policías municipales y doña Carmen no abría. Y doña Carmen no salía. Tengo entendido, ayer se llevó este status conference en el caso criminal, porque aparentemente, y digo aparentemente porque esto está en tribunales, la fiscalía sometió cargos contra el hijo de doña Carmen, el doctor Espinet, porque alegadamente él había amenazado con un arma a Chanely Cortés, la esposa de Luis Ramírez Walker. Y eso es lo que se está viendo y lo que se va a ver a finales de mes que comienza el juicio. Así que es importante que aquí hay dos casos, el civil y entonces el criminal sobre esta supuesta amenaza que el Departamento de Justicia llevó esto, ¿verdad? Sometió los cargos y todo eso. ¿Qué pasa? Se están buscando soluciones. Ayer yo divulgaba en Día a Día que el municipio está tratando de limpiar, ¿verdad?, como un camino que existía. Lo que está haciendo es limpiándolo para que entonces la familia Ramírez Cortés no tenga que pasar cerca de la casa de doña Carmen. Y tengo en línea telefónica a la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto. Buenos días, alcaldesa, ¿cómo está? Buenos días, Mil, a ti, buenos días al pueblo de Puerto Rico.
Bueno, explíqueme, el municipio es quien está entonces tratando de limpiar este camino que ya existía. Claro, la familia, ¿verdad?, afectada. Aquí estamos trabajando buscando la tranquilidad y la paz y la seguridad de esta familia. Ellos nos traen esta situación y esta situación que ha sido pública y estamos buscando, ¿verdad?, un remedio para tratar de resolver una parte. Nos traen entonces la situación, nosotros le preguntamos que si esa finca en cuestión tenía otra entrada. Ellos pues estuvimos entonces viendo y observando con la gente de obras públicas, de planificación y la gente de los ingenieros. Si en efecto la finca tenía otro camino, el municipio ahora está limpiando el camino para entonces ellos puedan usar ese camino. No tendrían que entonces pasar por el camino que pasa frente a la residencia de la otra parte. Ok, importante entonces que lo que está ocurriendo ahora es que esta familia tiene que pasar por la servidumbre que está al lado de la casa de doña Carmen. Claro, y que tienen derecho a usarla para su residencia, pero buscando una alternativa ante las situaciones que ellos han traído de que se encuentran. Esto no es un camino que en la noche, ¿verdad?, es muy visible. Allí hay mucha arboleda, mucho vegetativo. Recuerden que estos son fincas que la gente compra y son fincas mayormente de varias escuelas, ¿no? Si son fincas grandes y entonces hay algunas que están habilitadas, hay otras que no están habilitadas, por lo tanto, donde están las partes en cuestión, esa sí está habilitada, pero la parte del lado derecho, esas fincas no están habilitadas. Por eso hay tanto vegetativo. Pero en el caso de la finca de los Walkers, esta finca pues tenía ese camino existente y el municipio se encuentra limpiándolo porque ellos así no lo solicitaron y nos dieron una autorización para entonces hacerlo. Nosotros lo estamos limpiando, le vamos a ayudar a hacer su carretera y no tendrían que pasar por el frente, ¿verdad?, aunque tienen derecho a hacerlo, porque para eso es la carretera, para que lleguen a su casa. Y estarían no entrando por la entrada normal que tienen estas propiedades. Ahora, importante destacar que en esta finca donde ustedes están limpiando ya existía un caminito. Lo que pasa es que Claro, se había tapado el con el camino tiempo. estaba, el camino siempre existió, el camino había que limpiarlo, nosotros lo estamos limpiando, lo estamos condicionando. Y esa finca, ¿verdad?, el señor Walker tiene un poder que le dio una de las herederos para que pueda él reconstruir o restaurar o reparar todo lo que tenga que hacer allí en la residencia, en la finca. Por lo tanto, el municipio está ayudando y además que nosotros queremos, la comunidad completa quiere tranquilidad. Y este camino, al entrar directamente a la finca de los afectados, pues evita, ¿verdad?, una parte del problema de que no estarían entrando por donde tienen derecho a entrar, ¿verdad?, porque tienen derecho, pero estarían entrando ya directo a su finca, sin tener que entonces coger por el camino, ¿verdad?, común que siempre ha estado ahí, que le da derecho a ellos también entrar. Ok, ahora, ¿ha surgido alguna situación ¿verdad?, en medio de ustedes tratando de limpiar este camino que ya existía? O sea, se ha mantenido la otra parte, entiéndase, doña Carmen, en calma y no hay problemas. O sea, ¿se ha podido hacer el trabajo, alcaldesa? Bueno, el hijo de doña Carmen, que yo nunca había visto, se personó a mi oficina el pasado miércoles a hacer un reclamo que yo pienso que es estéril, o sea, que no tiene, ¿verdad?, standing para reclamar que nosotros estemos haciendo un camino donde el afectado tiene la autorización para trabajar, para hacerlo, ¿eh? Nosotros le dijimos que cualquier reclamación, ¿verdad?, porque inclusive él estuvo haciendo planteamientos allí de abogados y demás. Nosotros le dijimos que cualquier planteamiento pues que lo llevara al foro pertinente. El municipio está listo para responder. Nosotros estamos buscando el bienestar de una familia, de unos menores. La realidad, nosotros no queremos controversia con ninguna de las partes, pero nosotros vamos a ejercer
¿verdad? La función que nos han solicitado una familia que está pasando por una situación que no se ha resuelto. Creo que vamos a resolver a medias. Por lo tanto, el municipio está en disposición de responder por lo que sea lo que ellos, el planteamiento que no tienen standing. O sea, nosotros reconocemos que no tienen ningún standing en este momento. Pero lo responderemos. Yo creo que toda la comunidad nos ha agradecido que hayamos hecho eso. Y más allá de la comunidad, estamos evitando que haya una desgracia, que es lo que en realidad la administración está evitando. ¿Cuál es el reclamo que hace el doctor Espinet, que es el hijo de doña Carmen? La realidad es que yo ni siquiera lo atendí. Lo atendió el licenciado Arnaldo Ortiz, que es el vicealcalde, pero por lo que pude apreciar, ¿verdad?, del vicealcalde, él llegó con unos documentos que no entendemos de qué son y con una reclamación que, como te dije, a base de lo que hablé, ¿verdad?, con el licenciado Arnaldo Ortiz, que es el vicealcalde, él no tiene standing ninguno para hacer la reclamación que estaba haciendo ahí. Él mismo lo reconoció, según las expresiones que hizo, él mismo lo reconoció. O sea que él fue con un planteamiento y después él mismo reconoce que su planteamiento, el cual, ¿verdad?, no tengo claro, no sé si estaban planteando en que... la corta conversación que tuvieron los abogados y el vicealcalde con él reconoce que en realidad él no tiene standing para hacer la reclamación que estaba haciendo. Porque las dos fincas tienen, ¿verdad?, un número de catastro. Nosotros al buscar el GIS, el número de catastro, y segregamos la finca de la señora y la finca de los afectados que tienen opción a compra, pues no incide con el terreno de la señora. ¿Ok? Son dos fincas completamente separadas. Y por donde el municipio está abriendo el camino, era un camino existente que no estaba, o sea, no, estaba lleno de árboles porque no se estaba utilizando. Precisamente pues ese es el que estamos abriendo, el que estamos limpiando, y el municipio lo está condicionando para ayudar a esta familia. Ok, así que yo lo que puedo entender que lo más seguro ellos estaban diciendo, bueno, pero están haciendo ahí un camino, ¿qué permiso tienen ellos para hacer este permiso? Y usted acaba de decir que ellos tienen... El camino estaba. Claro. El municipio lo que se encuentra es limpiando el camino y condicionándoselo, pero el camino siempre existió. Claro, pues yo estoy aquí tratando de ver qué posible reclamación pudo haber hecho el doctor, que lo más seguro es que, pues, bueno, esos terrenos no son de ellos, pero ellos tienen un poder de la persona que es dueña de los terrenos diciendo, mira, sí, están autorizados a limpiar eso. Claro, hay otra situación particular, parece que dentro de la finca de herencia y lo que han contratado con el afectado, que eso, ¿verdad? Lo que le compete al municipio en este momento es que él tiene un poder para hacer mejoras en la propiedad a base de los contratos que ellos han tenido con una de las partes y que le presenta al municipio el documento para entonces nosotros nos han hecho una solicitud que nosotros entendemos que es verdad, es prioridad atenderla ante la situación que está ocurriendo. Lo que quiere evitar el municipio es una desgracia. Aunque ellos tienen derecho a entrar por el camino cotidiano, el camino que siempre ha estado, tienen el mismo derecho que doña Carmen de entrar por ahí, pero nosotros estamos viendo esta alternativa como una alternativa para resolver el problema, ¿verdad? Y para que todos, mire, alcaldesa, para que todos vivan en paz, para que doña Carmen esté tranquila y para que la familia Ramírez Cortés también esté tranquila y que todos puedan vivir en una sana convivencia. O sea, no se puede... Ella no se tiene que preocupar de que ellos tengan que entrar por ahí o lo que le preocupaba o lo que le molestaba, pues ahora ellos estarán haciendo uso de su camino dentro de su propia finca, ¿ves? Sí, exacto. Así que no pueden, ¿verdad?, tratar de entorpecer una solución que yo creo que al final del día beneficia a ambas partes y se evitaría una tragedia. Bueno, yo creo que sería egoísta y mezquino que ellos traten de evitar algo que está buscando una solución a un problema que yo creo que le afecta a los dos, porque emocionalmente ellos deben estar drenados también, porque están pensando todos los días en qué más van a hacer o qué van a dejar de hacer o qué va a suceder. O sea, yo creo que le dio un problema a los dos. Sí. Bueno, alcaldesa, ¿ustedes siguen entonces haciendo los trabajos de limpieza? Claro, nosotros vamos a seguir haciendo los trabajos, ya estamos casi concluyendo el camino
Ahora falta tirarle el asfalto y eventualmente el camino va a estar listo. Okay. Bueno, pues ya pronto entonces habrá un nuevo camino. Alcaldesa, gracias por sacar un espacio Gracias para a poder usted. hablar de este tema. Gracias. Como no, la alcaldesa de Canóvanas, Lorna Soto, la S se me fue ahí, hablando, ¿verdad?, sobre esta situación entre vecinos en su municipio y que hemos estado reseñando aquí en Radio Isla 1320 sobre estas situaciones que están enfrentando los vecinos. Ambos, ¿verdad?, reclaman. Doña Carmen, a través de su abogado, dice que si la familia eh, Ramírez Cortés le pone cosas en el camino y que parece que le hacen travesura. Por otro lado, y con evidencia, la familia Ramírez Cortés ha compartido los vídeos de doña Carmen. Tengo entendido que ya doña Carmen, gracias a Dios, no está prendiendo el radio a tofuete, según lo que escuché ayer que dijo Chanely Cortés a su salida del tribunal y que se ha calmado. Pues qué bueno. Al final, que ella viva tranquila en su, ¿verdad?, en su espacio y que también la familia Ramírez Cortés pueda vivir en paz y en tranquilidad. Y si la alcaldesa está buscando una solución a este asunto diplomática, pues, pues vamos, no le pongan, tú sabes, escollo. Ya se está buscando una solución. Bueno, son las 10:15 y es increíble, ya en septiembre de este año serían 6 años, pero a 5 años tras el paso de Irma y María por Puerto Rico, hay muchas cosas todavía pendientes a resolver. En una vista pública reciente de la Comisión de Vivienda del Senado, pues sale a relucir unos 3,000 toldos azules todavía en esta isla. Es que yo no me puedo ni imaginar. Yo estoy tratando aquí de imaginarme las casitas con los toldos, todo chavao, porque ¿qué toldo aguanta tanto tiempo? También hay una situación con 12,000 títulos de propiedad que no se han otorgado. Hay una seria situación con la vivienda. Sabemos que hay miles de millones de dólares en fondos federales para atender este asunto. Y la burocracia, porque yo no voy a negar que puedan haber buenas intenciones, pero la burocracia se está comiendo y las ayudas no están llegando a la gente. Y lo del R3, sí puedo hablar porque hice un reportaje investigativo sobre la lentitud de los vales. Y aquí a cada rato tenemos ayuda legal que siempre nos están trayendo las distintas problemáticas que pasan los ciudadanos que perdieron su casita o que se vio afectada. Tengo a la senadora Migdalia González en línea telefónica para hablar de este tema. Saludos, senadora, ¿cómo está? Buenos días, Mili, muy bien, y saludos al pueblo de Puerto Rico. Sé que hizo vistas públicas en el 2021, ¿verdad? Sí, ¿en qué año estamos? Ya no, perdóname. Sí, en el 2021 comenzando el cuatrienio. Y ahora, este año, pues está dando seguimiento a ver cómo la cosa ha mejorado. ¿Qué fue lo que encontró? Pues mira, Mili, lejos de mejorar, ¿verdad? Estamos un poco asombrados cómo se ha tratado el problema, particularmente dentro del programa R3. Vamos con problemas con los subcontratistas, hasta la lentitud con la que el Departamento de la Vivienda y R3 atienden los casos. Para el 2021, como bien señala, el Departamento de la Vivienda aseguró que apenas habían 2.744 casos de toldos azules en el país. No obstante, este año la información ha cambiado y lejos de disminuir, ¿verdad?, lo que se supone sean los toldos azules en el país, nos han señalado que existen cerca de 3.646 casos que todavía permanecen con toldos azules en la isla. Todo esto es bien lamentable y como pues señala, también tenemos el caso de los títulos de propiedad donde hay cerca de 12,000 casos estancados, entre ellos 8,000 casos que pertenecen a los expedientes de dominio. Ciertamente sabemos que el año pasado, para el mes de diciembre, se aprobó la ley 118 para que se pudiera establecer un trámite expedito de otorgación de títulos a estas personas que necesariamente, ¿verdad?, tenían que haber sido damnificados de alguna emergencia. Al día de hoy, pues todavía ese reglamento se encuentra en proceso y en trámites de acuerdo con diferentes oficinas, como lo es el registro de la propiedad e incluso la oficina de inspección de notaría. Wow. Los 12,000 títulos de propiedad que están como en el limbo, ¿a qué se debe eso?
Precisamente a lo que te acabo de señalar, están escasos todavía de un reglamento que pueda ser implementado. La ley se aprobó el pasado mes de diciembre, pero aún está estancado en el proceso que tiene que ver con el registro de la propiedad, la oficina de inspección de notaría y cómo ha de implementarse entonces el programa para que atienda de forma expedita esta situación de los títulos de propiedad. Disculpe, que fue que lo más seguro no lo escuché bien. Así que ese es el asunto. ¿El reglamento quién lo tiene que hacer? ¿Vivienda, presumo? ¿O quién? Sí, vivienda, porque el programa está escrito directamente al Departamento de la Vivienda. Entonces, el reglamento no está listo y por consiguiente, pues no pueden seguir los procesos. No se pueden seguir moviendo los casos. Sabemos que solamente han podido resolver algunos 39 casos y 2 inscritos en el registro de la propiedad, pero eso fue previo a que se aprobara la legislación que se supone permita que se agilicen los casos. ¿Qué le dice a Vivienda? ¿Vivienda ha ido a las pistas? O sea, ¿qué justificación puede dar el departamento? Porque aquí, para muchos de estos programas se contratan empresas que son las que se encargan de hacer todas estas gestiones. Yo no sé si, ¿verdad? Como Vivienda no tiene todo el personal, se hacen subcontrataciones para entonces hacer ese trabajo y ahí tal vez es el problema. Pues mira, en la realidad el Departamento de la Vivienda presume que todo está bien, que ellos han mejorado sustancialmente desde que llegaron en el 2021 a trabajar con cada uno de estos casos. La realidad es que para mí es un asunto de justicia para las personas que lamentablemente se ven afectadas ya a casi 6 años del paso del huracán María. En la vista también estuvimos pendientes de lo que son las quejas y las querellas que hacen los ciudadanos cada vez que visitamos las comunidades. Nos encontramos con casos particulares. No obstante, el Departamento de la Vivienda, que fue representado por la licenciada Maite Texidor, ella nos habla de que apenas han recibido 700 quejas y me parece que trató de minimizar la situación diciendo que se trataba de asuntos de garantía, quizás de alguna losa mal puesta o tal vez con los problemas en los baños, pero no obstante, nosotros conocemos de casos que han cerrado en junio del 2022 que para todos los fines en el Departamento de la Vivienda han sido finalizados y en la actualidad ni siquiera han recibido los enseres que se le prometieron. Incluso puedo dar fe de un caso acá en mi distrito, en la Buena Aguadilla, exactamente hablamos del barrio Playa de Añasco, donde a la persona se le dijo que se le iba a reconstruir la casa, llegó el contratista, demolió la residencia y al día de hoy le están diciendo que no cualifica por un problema de título de propiedad. En serio, entonces, tú me tumbas lo que me queda de la casa porque me la vas a reconstruir y después me dicen, no, que no cualifica. ¿Y qué hace esa persona? Esa persona en la actualidad, ¿verdad? Está desesperada, nos ha hecho acercamientos, nosotros le dimos el número de casos al Departamento de la Vivienda para que pueda resolverlo, pero esa persona está viviendo con unos familiares y obviamente, ¿verdad? Después de casi 6 años, pues esa persona se siente incómoda de estar ocupando otros espacios. Así que yo entiendo que esto tiene que ser resuelto a la mayor brevedad posible. Incluso sabemos que los programas de CDBG-DR y CDBG Mitigation han recibido más de 20 mil millones de dólares. A preguntas de esta senadora, lo único que se ha desembolsado son 1.600 millones y la mayoría son en gastos de administración. Así que los fondos federales están. Yo lo que le dije a la licenciada Maite Texidor, mira, nosotros escuchamos todos los días la cantidad de fondos federales que hay en las agencias de gobierno, pero eso se tiene que materializar en ayuda a nuestra gente para que puedan resolver sus problemas inmediatos. Así que estamos trabajando con la situación. En adición a lo que tiene que ver con los huracanes Irma y María, también tenemos conocimiento de problemas que hay con los que fueron afectados por los terremotos en el 2020, que ya a 3 años pues tampoco han tenido la solución a sus problemas. 36 millones asignados y no se han visto los planes de acción aprobados también para ese proyecto. Esto es increíble. Me quedé hecho con los 20.000 millones asignados y solamente se han utilizado 1.600 millones en gastos administrativos referente a lo de Irma y María. La mayoría de ellos en gastos administrativos referentes a Irma y María, programa R3. R3. Y si entramos a los vales, ya con esto me tengo que ir a la pausa, y si entramos al tema de los vales, lo que yo me encontré es que muchos de las personas le dan unos vales, pero están años porque no consiguen vivienda, y si consiguen una vivienda, pierden la oportunidad porque se tardan mucho en el papeleo, y entonces el dueño de la vivienda se cansa de esperar y dice, ¿sabes qué?
no voy a bregar más con esto. Y muchos de los dueños, y lo digo porque hice un reportaje sobre esto y hablé con un dueño de una propiedad que me dijo, mira, yo me cansé de esperar porque vivienda se tardó años y no hacían nada y pues vendí mi casa. Entonces, ¿verdad? Justamente La tenemos un burocracia. caso así en el distrito nuestro también en Hormiguero, y cerca de 2,000 vales que se han otorgado, solamente se han podido concretar 149 casos de cierre. Sí, me acuerdo de eso. Ha aumentado un chin desde que yo hice el reportaje. Gracias, senadora. Buen día. Cuídese mucho. ¿Cómo no? La senadora Migdalia González, ella es presidenta de la Comisión de Vivienda del Senado, hablando un poco, ¿verdad?, cómo se están utilizando estos fondos federales para la reconstrucción tras el paso de Irma y María. Y la verdad que, como que nada, yo sé que hay casos que sí han logrado tener éxito, pero son más los que no han podido reparar su vivienda. Qué fuerte, ¿verdad que sí? Hacemos una pausa. Y al regreso de la pausa vamos a estar hablando sobre una situación que ocurrió y la legislatura, ¿verdad?, en parte trató de atenderla, y es una legislación que buscaba fortalecer el ejercicio constitucional a la libertad de prensa. Regresamos en breve y hablamos sobre eso. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ahora vamos a estar hablando un poco sobre una legislación que estaba buscando fortalecer, ¿verdad?, el ejercicio de la libertad de prensa. Se había presentado por parte de la senadora Joan Rodríguez Bebe el proyecto del Senado 734, y es la ley para la protección de fuentes periodísticas, los fines de que los periodistas o reporteros aquí en la isla, así como en los medios de comunicación, no puedan ser obligados por el gobierno o entidades privadas a revelar la identidad de cualquiera de sus fuentes de información, sin que sean, ¿verdad?, sancionados. Este proyecto aparentemente, ¿verdad?, se quedó como que ahí en el aire. Y tengo en línea telefónica a la senadora Joan Rodríguez Bebe. Saludos, senadora, ¿cómo está? Saludos, Mili, estoy muy bien, espero que tú también. Bueno, ¿qué pasó aquí con este proyecto? Que tenía, pues, un buen propósito. Sí, pues mira, Mili, el proyecto 734 de mi autoría es lo que se conoce como una ley escudo. Lo que buscaba realmente era establecer de una manera amplia y clara las obligaciones y los derechos de las fuentes y de los periodistas. Y el propósito ciertamente es que un periodista no pueda ser obligado por su patrono o por el gobierno a revelar cuál es la fuente de información de la historia que está revelando públicamente. Y esto tiene un propósito importante para el ejercicio de libertad de prensa, porque de ello depende que la gente se atreva a divulgar información a un periodista y que el periodista mismo entonces también decida publicar la historia. O sea, que esto tiene un interés, un alto interés público para la ciudadanía. ¿Qué ocurrió? Yo presento este proyecto, que sería una ley especial, y la delegación, unos senadores del Partido Popular presentan posteriormente otro proyecto que también tiene que ver con la protección de las fuentes periodísticas. Pero el proyecto de los senadores del Partido Popular era un proyecto muy, muy limitado en las protecciones que ofrecía, porque solamente se limita ese proyecto en específico a crear lo que se conoce como un privilegio dentro de las normas de evidencia de Puerto Rico. Es decir, que cuando una persona ya vaya a los tribunales, ya esté ante un caso, controversia, solamente en ese contexto, en un juicio, se pueda invocar un privilegio de fuente periodista, que en última instancia va a quedar a la merced de si el juez entiende que se puede o no se puede invocar ese privilegio. Así que ese proyecto solamente tendría esas circunstancias. En cambio, el proyecto que yo he presentado es un proyecto mucho más abarcador, que incluso establecía consecuencias, remedios en daños, etcétera. Pues, ¿qué pasó? Que la Comisión de los Jurídicos del Senado entendió equivocadamente que al haberse aprobado el proyecto de los senadores del Partido Popular, que solamente tenía que ver con las reglas de evidencia, entonces el proyecto presentado por mí se tornaba redundante y literalmente decidió, estableciendo que era académico la evaluación de mi proyecto y que era redundante, no recomendar su aprobación. Y la mayoría de la comisión acogió la recomendación de la Comisión de los Jurídicos de que no se evaluara el proyecto presentado en el Senado. O sea, que ni siquiera lo evaluaron. Ni siquiera lo evaluaron. O sea, literalmente, de su faz
descartaron el proyecto diciendo que se tornaba académico, es decir, se tornaba innecesario su evaluación porque ya se había aprobado un proyecto de senadores del Partido Popular que en nada interfería con la intención que yo estaba presentando con el proyecto 734. De hecho, estos son proyectos que incluso no son contradictorios y pudiesen incluso catalogarse como complementarios, porque el proyecto de los senadores del Partido Popular, aunque su alcance era muy limitado, pues mire, lo que hacía era todavía más abarcadora la protección que yo estaba presentando como un proyecto legislativo. Tan fácil que es sentarse y decir, bueno, mira, vamos a ponernos de acuerdo, presentamos otro proyecto, o lo fusionamos, o hacemos un sustitutivo. Es cuestión de sentarse. Claro, no se supone que eso es lo que hacen las comisiones. Correcto. De hecho, realmente ni siquiera hay que hacer un sustitutivo, simplemente evaluar los dos proyectos. Ahora mismo, mientras esto pasó en el Senado, que una comisión de golpe y porrazo eliminó la discusión de un proyecto importante para la democracia, importante para la libertad de prensa, sencillamente lo sacó de la ecuación. Ahora mismo en la Cámara se está discutiendo un proyecto similar a la propuesta que yo había presentado en el Senado. Yo me pregunto si cuando el proyecto de la Cámara, si se aprobase en la Cámara, llegase al Senado, si aquí esos senadores que le votaron en contra de mi proyecto en la comisión le votarán en contra también en el Senado. O sea, esto me parece sencillamente que es un mal ejercicio, ¿no?, del trabajo legislativo y lamentablemente una decisión equivocada de una comisión, pero que tiene repercusiones para la sociedad, porque estamos hablando de legislación importante para la defensa y el fortalecimiento de un derecho constitucional como lo es la libertad de prensa, que no solamente beneficia al periodista y a la fuente, es que nos beneficia a todos, porque esto es importante para el flujo de información, para establecer unas garantías. Bueno, y máxime cuando aquí hay un problema de transparencia, porque el que me venga a decir que los gobiernos son transparentes, por favor, o sea, aquí a cada rato hay que ir a los tribunales, y no pregúntale en el Centro de Periodismo Investigativo y a muchos programas periodísticos que tienen que recurrir a presentar recursos en los tribunales para tener acceso a información que es pública. Correcto, imagínense, o sea, ahora mismo precisamente lo que tú señalas como una realidad en nuestro país, pues lo que buscaba el proyecto era darle unas garantías a esa fuente, a esa persona que tiene información que no se atreve a comunicarle, que se la quiere comunicar a un periodista en el anonimato, ¿no?, para guardar su confidencialidad por las repercusiones que ella pudiera tener para esa persona, pues era garantizarle, mire, no se preocupe, que aquí con la confidencialidad de la fuente va a estar protegida mediante ley, y quien cumplan esto, quien obligue a un periodista a revelar su fuente, ya sea el gobierno en un proceso administrativo, ya sea un patrono en la empresa privada, se va entonces a enfrentar a una posible acción por represalia y va a tener unos daños estipulados como en una causa de acción. Así que eso, el proyecto que yo he presentado ciertamente ofrecía unas garantías que de ninguna manera tocó el otro proyecto que se aprobó para modificar y enmendar las reglas de evidencia. ¿Usted va a hacer algún tipo de acción, o sea, va a tratar de reunirse con ¿verdad?, la persona que está a cargo de esta comisión de jurídica, a ver si se puede llegar a un consenso, o esto se quedó aquí? Pues voy ahora a evaluar la posibilidad de, ¿verdad?, cuáles son los diferentes cursos de acción, de si es posible establecer ese diálogo para ver si se puede presentar un proyecto nuevo. Otra de las posibilidades sería esperar que la Cámara de Representantes apruebe el proyecto que tienen ante su consideración. Así que tenemos varias vías de acción para entonces analizar cuál es el mecanismo realmente más efectivo, Mili, para realmente poder lograr fortalecer la libertad de prensa en el país. Sí, porque es una dinámica que ya de por sí se da, pero lo que se está tratando aquí es elevarlo a que sea un privilegio, como tienen, ¿verdad?, el privilegio de abogado y cliente, que no se pueden divulgar. Exacto. Unas cosas. Claro, pero ese privilegio, Mili, esos privilegios que son privilegios de evidenciarios, solamente son invocables ante un tribunal cuando ya hay un proceso de demanda, cuando ya hay un caso corriendo. Lo que yo estaba presentando era previo a, o sea, ni siquiera, no había que llegar a un caso para invocar un privilegio, es que de antemano existiera esa protección. Así que eran realmente dos enfoques distintos, aunque ambos son positivos,
pero abarcaban cosas muy distintas. Bueno, vamos a ver, me mantiene al tanto. Sé que está en una vista pública del tema sobre la muerte de los confinados. Vamos a ver si podemos hablar de eso más adelante porque me preocupa, ¿verdad? Lo que está pasando en las cárceles del país y que está provocando. Se está llevando a cabo una vista precisamente sobre ese hemos tema. Recibido información muy importante y además hemos solicitado mucha información sobre el estado de la salud mental de los confinados, que la secretaria, ¿verdad?, nos indica que se estima que un 75% de la población penal llega con necesidades de algún tipo de servicio de salud mental. También le hemos pedido de forma detallada la información de las condiciones médicas y qué por ciento de la población está recibiendo o necesita recibir servicios de salud de algún tipo. Así que estamos en todo ese proceso de evaluación para poder garantizar que las personas privadas de libertad reciban un trato digno y unos servicios médicos dignos ante las necesidades que puedan estar enfrentando. Bueno, muchas gracias, senadora. Cuídese mucho. Igual, Mili. La senadora Joan Rodríguez Bebe, senadora del Proyecto de Dignidad, hablando, ¿verdad?, de que había presentado este proyecto para poder invocar el privilegio de la protección de fuentes, pero esa protección de antemano, ¿verdad?, no que llegara eso a un punto en los tribunales. Se aprobó entonces una medida que había sometido un grupo de legisladores del PPD, que ahora está en la Cámara. Vamos a ver si se puede buscar un consenso, porque ella entiende que la medida de ella es mucho más abarcadora, ¿verdad? Porque busca esa protección de la libertad de prensa antes de que llegue un caso a los tribunales. Hacemos una pausa y al regreso han surgido unas denuncias sobre la destrucción de un hábitat crítico en el municipio de Quebradillas. ¿De qué se trata? Ya mismito le decimos aquí en Dígame la Verdad. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y ya mismo vamos a estar dialogando con un grupo que pertenece a la Liga Ecológica Quebradillana. ¿Qué pasa? Aparentemente la mariposa quebradillana se encuentra en los siguientes pueblos, ¿verdad? Quebradillas, Camuy, Arecibo, Utuado, Ciales, Maricao, Sabana Grande y Yauco. Y ahí la Liga está denunciando de que el municipio de Quebradillas está poniendo en peligro el hábitat de esta mariposa. Así que vamos a estar dialogando sobre este tema porque durante el mes de enero la entidad Liga Ecológica Quebradillana y vecinos, ¿verdad?, de la zona han estado denunciando a través de sus redes sociales, que ahora, ¿verdad?, las redes sociales permiten que las personas puedan hacer sus denuncias y a su vez, ¿verdad?, nosotros también nos vamos enterando. Estuvieron denunciando a través de sus redes sociales la movilización de la maquinaria pesada en el trayecto del Puente Blanco y el Puente de la Bellaca en el municipio de Quebradillas. Así que los vecinos, la Liga Ecológica Quebradillana, hacen esta denuncia. Tengo en línea telefónica al licenciado Miguel Sarriera Román, abogado ambiental. Buenos días, licenciado, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. Le estoy escuchando un poquito entrecortado, pero mire a ver si ya mismito. ¿Me escucha? Sí, sí. Ahora sí. Y también le acompaña Néstor Estremera, que también es integrante de la Liga Ecológica Quebradillana. Bueno, licenciado, comenzó. Buenos días, Néstor. Buenos días. Bueno, vamos a hablar con el licenciado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué están haciendo allí de que se está moviendo una maquinaria? ¿Qué están construyendo en esa zona? Bueno, en esa zona hay una carretera que estuvo cerrada ya durante 20 años. Y durante esos 20 años, pues, la carretera, pues, la calle, en un camino municipal se deterioró totalmente y se convirtió, pues, en un camino de tierra. En esa área se restableció un ecosistema costero del Carso y durante años pues se estuvo desarrollando, etcétera. Ahí lo que ocurrió es que recientemente el Departamento de Interior, el Fish and Wildlife Service, declaró esa área hábitat crítico de una mariposa endémica puertorriqueña, que el señor Estremera podrá explicarle mejor respecto a eso. Y a pesar de eso, el municipio ha comenzado un proyecto de reconstrucción de esa carretera. La está ampliando, la está mejorando, y es un área en el cual no vive nadie.
Ahí no hay ni una sola residencia, no hay ni un solo comercio, no hay infraestructura de electricidad, de agua, y en cambio están construyendo una carretera nueva. Entonces a nosotros nos preocupa mucho el paso de una carretera nueva por el hábitat crítico de una especie de extinción, y radicamos una querella en el Fish and Wildlife Service, porque entendemos que se está impactando la mariposa y todas las otras especies que viven en ese lugar. Estamos hablando de un lugar de una diversidad tremenda. Y pues nada, hemos estado comunicándonos con diferentes medios para dejar saber al público lo que está ocurriendo allí. Entendemos que no es necesaria esa carretera y entendemos que si se va a hacer, pues se tienen que hacer múltiples estudios para asegurar la supervivencia, no solamente de esa mariposa que está en peligro de extinción, que solamente ocurre en ese sector de Quebradilla. Hay 2 o 3 poblaciones más en Puerto Rico, pero esa es una de las pocas. Y con respecto a la mariposa, el señor Estremera pues le puede explicar mejor. Néstor, saludos nuevamente y gracias por estar con nosotros. La importancia, ¿verdad? Se le dice la mariposa quebradillana, porque el nombre es Atlantea tulita. Sí, Atlantea tulita. Esa es el hábitat de la mariposa. Fue descubierta en el siglo XIX. En ese lugar, una población más importante que tiene Puerto Rico, porque es el área donde se produce y donde más está estudiado esa especie. Además de esa especie, tenemos alrededor de 500 especies de plantas en esa cantidad, como 10 especies que están en periodo de extinción amenazada o estado crítico. Tenemos casi 100 especies de aves en esa área. Y lo que nos preocupa es el desarrollo de viviendas, el desarrollo de negocios y otros desarrollos en este lugar. Estoy teniendo problemas un poquito para escucharle, pero me llama la atención porque me estaba diciendo el licenciado Sarriera que, ¿verdad?, que allí no hay comunidades cercanas, no es que, ¿verdad?, que no es que urge reconstruir esta carretera y abrirla al tráfico. Ahora pregunto, ¿no será que hay otro objetivo aquí y que tal vez en un futuro se va a construir algo por ahí en esos predios? Bueno, esto es lo que nos preocupa a nosotros, porque la información es muy limitada. Estamos hablando de un área de costa, ¿no? Son todos terrenos. Esa carretera pasa por la antigua vía del tren a lo largo de todo la costa de Quebradilla. Todo es un área de acantilado con unas pistas espectaculares, ¿no? Entonces, no sabemos que se está construyendo una carretera de esa magnitud en un área donde no sirve a nadie, y nos preocupa, sobre todo porque cuando se designó la mariposa era una especie en peligro de extinción, el Fish and Wildlife Service dijo que su principal amenaza era el desarrollo. Y en ese sentido, pues, obviamente, si se construye una carretera de esa magnitud es para que se utilice posteriormente de alguna forma, y la presión para el desarrollo de terrenos en esa área con estas vistas espectaculares y tremendas. De hecho, el otro día tuvimos un caso, una remoción de vegetación en una cueva, unos terrenos de esa área también. Como digamos que le faltan recursos naturales, tenían otros vigilantes y ordenaron la realización de toda esa actividad porque no tenían permiso. Así que la presión de desarrollo es tremenda. Oye, no hay ningún problema con que pues, las personas tengan de su propiedad, la puedan vender, puedan construir. Ese no es el punto. El punto es que estas cosas se tienen que hacer con algún orden y no como si esto fuera el viejo oeste de todo el mundo corriendo por allá sin de lo que le da la gana. Entonces lo que se le está pidiendo al municipio es que reconozca la fragilidad de ese ecosistema. Pero leyendo aquí el municipio, ¿verdad? Estoy leyendo una nota del periódico Metro, el director de Gerencia y Desarrollo de Proyectos del municipio lo que dice es que los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales dialogaron la situación con él y entonces que indicaron que no había ninguna negligencia porque están trabajando en el uso público, incluso que tampoco están afectando la vereda ni el acantilado. Esto es lo que dice, ¿verdad?, este caballero Javier Butler al periódico Metro. Pero nosotros lo pusimos con ellos antes de que comenzaran a trabajar en la carretera. Y ellos nos dijeron que solamente iban a impactar 14 pies
que es lo que corresponde a la vía del tren antigua. Y nosotros hicimos un inventario de la flora a los lados de esta carretera. Encontramos especies amenazadas, encontramos la planta federal de la mariposa, encontramos larvas de las mariposas, y luego de que comenzó la construcción, toda esa vegetación que quedaba al borde de la carretera fue impactada y destruida. Y se añadieron cerca de 6 o 7 pies más. Ahora miden 21 pies en vez de 14. Y se hicieron metas para controlar quizás la cantidad de las aguas. Y también eso le añadió, pues, es más amplia la carretera y afectando el ecosistema. Ok, ¿cuál es el próximo paso? Ustedes sometieron una querella y ¿qué pasa ahora? Porque sé que los federales visitaron los predios el 2 de febrero. Sí, estamos esperando a ver qué decisión toma el Fish and Wildlife respecto a eso. Y en el interín hemos comenzado un proceso de cabildeo en la legislatura para iniciar, ¿verdad?, la tramitación de un proyecto de ley para que tenga una reserva natural que proteja a los lados de Quebradilla. De hecho, mañana tenemos una reunión con el representante Joel Franchi, que va a visitar el área, para, ¿verdad?, dar inicio a este proceso, porque es que este es un recurso natural sumamente valioso. No es muy conocido porque el acceso no está cerca del número 2, hay que conocer el área para llegar hasta allá, pero realmente es espectacular y necesita protección por las vistas, por la biodiversidad, etcétera. Así que ese es el próximo paso, y mientras tanto pues seguimos trabajando con el Fish and Wildlife para que verdaderamente intervengan con esta carretera. De hecho, el proyecto de la carretera ahora mismo está detenido. No fuimos al municipio a preguntar si lo habían paralizado por alguna intervención del Fish and Wildlife, y lo que nos informaron fue que el contratista había sufrido una emergencia y había tenido que dejar el proyecto, pero que pensaba regresar próximamente. Así que así están las cosas. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo trasciende esto. Gracias a ustedes, al licenciado Miguel Sarriera Román y a Néstor Estremera. Ambos son integrantes de la Liga Ecológica Quebradillana. A ver que entonces en qué termina esto y qué pasa entonces con la querella que ustedes han sometido. Gracias por estar aquí. Cuídense mucho. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y al regreso venimos hablando sobre qué fue lo que pasó realmente en esta vista sobre la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, y también vamos a hablar un poco sobre la escala salarial de los trabajadores sociales. Así que hacemos pausa y regresamos en breve. Vamos a estar hablando sobre el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica con el licenciado Rolando Manueli. También vamos a hablar sobre la escala salarial de los trabajadores sociales y hablando un poco sobre el mes de la mujer. Así que oficialmente arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos en la segunda hora de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Me da risa porque ahorita yo estoy aquí dando los titulares y con lo que vengo y no había prendido el micrófono. Ay, Dios mío, cosas que pasan. Bueno, ahora sí. Estamos en la segunda hora de Dígame la Verdad. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora, sepa que siempre está la opción del podcast. No me diga, ay, mire, no te puedo escuchar porque a esa hora yo estoy trabajando. Pues no hay excusa. Usted, cuando tenga un brequecito, si usted está en el tapón, que aquí siempre hay tapón, pues usted busca en el celular el podcast, lo conecta y va a chilling en el tapón poniéndose al día con los temas. Siempre trato, ¿verdad?, de tocar temas y darle continuidad a asuntos, ¿verdad?, que usualmente ya sea en un noticiero no se le puede dar el seguimiento porque hay tantas cosas que están pasando en el país. Así que siempre buscando traer un elemento nuevo o un ángulo nuevo sobre ciertos casos. Estuvimos hablando en la primera hora sobre las gestiones que está haciendo el municipio de Canóvanas. Estuve dialogando con la alcaldesa Lorna Soto
quien está limpiando un camino que ya existía en un terreno allí en Canóvanas, y estamos hablando del caso, ¿verdad? Y las diferencias que hay entre vecinos en Canóvanas, y para que puedan conectar el caso de acoso que hay en los tribunales en estos momentos, y que se han señalado que doña Carmen ha hecho comentarios racistas hacia la familia Ramírez Cortés. Este caso es el que lleva como unos 4 años, y pues se ha calificado como un caso de acoso racial. Está en los tribunales un caso civil, y también está en los tribunales un caso de índole criminal, porque alegadamente el hijo de doña Carmen, el doctor Espinet, amenazó a Chanely Cortés, esposa de Luis Ramírez Walker, con un arma, y la fiscalía de aquí de Puerto Rico pues ha llevado un caso, y el juicio comienza a finales de mes. La alcaldesa lo que está buscando es una solución por el bienestar de ambas partes, así que nos ha dicho que ya había un camino existente, ya lo que está haciendo es limpiando, y luego de eso pues le va a tirar asfalto para que la familia Ramírez Cortés pueda entrar, tenga una entrada directa a su casa, y no se vean obligados a pasar por un camino, una servidumbre que queda justo al lado de la casa de doña Carmen. Ellos pueden pasar por ahí, porque lo pueden hacer, pero para evitar los issues y lo que está pasando y que todavía no se ha resuelto, pues se está buscando una solución, y es para evitar contratiempos y una tragedia, de verdad, porque la paciencia del ser humano llega hasta un punto. El hijo de doña Carmen me dijo la alcaldesa que el hijo de doña Carmen se personó a la oficina de la alcaldesa el pasado miércoles e hizo unos reclamos al vicealcalde, que fue quien atendió al doctor, y él estaba haciendo unos reclamos que la alcaldesa no me supo precisar, pero lo que me dijo es que no tienen standing, y que el municipio está listo para responder e ir al foro que sea necesario. Así que aparentemente pues estaba haciendo unos planteamientos legales, pero esta finca, los dueños le dieron una carta dando la autorización para poder limpiar ese camino. Así que vamos a ver en qué termina eso. Después estuve hablando con la senadora Migdalia González sobre la situación de cómo van los procesos de reconstrucción tras el paso de María y de Irma, como también de los terremotos. Y pues nada, en resumen les puedo decir que no ha pasado mucho. Hay mucho dinero, hay miles y miles en fondos federales, y es bien poco lo que se ha utilizado. Por ejemplo, me dice la senadora Migdalia González que hay unos 20,000 millones de dólares para la reconstrucción de viviendas, reparación, y solamente se han utilizado 1.600 millones, y que la gran mayoría son en gastos administrativos. Yo la verdad que a veces no comprendo. Y luego estuvimos hablando con la senadora Joan Rodríguez Bebe sobre una ley que ella presentó, pero la Comisión de los Jurídicos del Senado no dio paso, ni siquiera la evaluó. Es para invocar el privilegio y proteger al periodista para no tener que divulgar sus fuentes. Es como que dándole esta protección legal. Hay una medida que el PPD sometió, y esa sí se aprobó, pero según me dice la senadora, no es tan abarcadora como la de ella. La de ella busca invocar esa protección antes de que un caso llegue a los tribunales. Y esto está relacionado, ¿verdad?, a un caso que está ante el Supremo. Yo no sé finalmente en qué terminó, de un colega periodista que pues estaban tratando de obligarle que divulgara sus fuentes. Y bueno, luego también hablamos sobre una situación y un posible desarrollo que se está dando en Quebradillas, y que la Liga Ecológica Quebradillana puso una querella y está denunciando que el municipio está destruyendo un hábitat crítico de la mariposa quebradillana. Vamos a ver en qué termina ese asunto. Bueno, siendo las 11:03, voy con el licenciado Rolando Emanueli. Ahora llega en Dígame la Verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta. Y ya estamos con el licenciado Rolando Emanueli, experto en la ley promesa. Tenemos muchos temas para el segmento de hoy. Saludos, licenciado, ¿cómo está? Todo muy bien, Mili, espero que estés bien.
Bueno, el martes se llevó a cabo una vista sumamente importante. Hubo confusión porque personas decían que se aprobó el plan de ajuste de la deuda, que no es otra cosa de cómo vamos a pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo que se aprobó fue el documento de divulgación, que es parte, ¿verdad?, del plan de ajuste de la deuda. Aquí hay un par de cosas que me habían explicado que son importantes, pero para usted, ¿qué fue lo más trascendental de esta vista ante la jueza Taylor Swain? Efectivamente, Mili, no se terminó la quiebra de Puerto Rico como algunos medios han dicho. El trámite es un asunto procesal. Es decir, hay que pasar por esta etapa para ir a la parte más importante, que es la confirmación del plan de ajuste de la deuda, que según el calendario propuesto es para el mes de julio. La jueza escuchó argumentos sobre si el documento contenía toda la información necesaria para que los acreedores pudieran tomar una decisión en cuanto a votar aprobando el plan o rechazándolo. Y el otro tema era si el plan era patentemente inconfirmable, es decir, que no cumplía con los elementos básicos de la ley. La jueza escuchó los argumentos, la vista duró todo el día, tuvo problemas técnicos al principio. En esa vista participó la UTIER y el sistema de retiro, y la jueza al final lo que hizo fue lo siguiente, Mili. Reconoció que había que hacerle unos cambios al escrito para que tuviera unos asuntos bien puntuales, como por ejemplo información sobre el negociado y el papel del negociado en todo este proceso, información sobre el contrato de Luma y su extensión, etcétera, pero asuntos bien de poco alcance realmente. Y entonces la Junta tiene que someter el escrito otra vez con esos cambios, y la jueza resolvió que todas las controversias que había en términos de si el plan era confirmable o no, si el plan era viable, por ejemplo, la UTIER planteó que el plan no era viable, que el cargo de híbrido que se quiere imponer no lo puede aguantar el pueblo de Puerto Rico, que el propio economista de la Junta había dicho que si se imponía ese cargo se iba a crear una debacle económica en el país. Así que todos esos issues la jueza los dejó para el proceso de confirmación. Dijo que no estaban maduros, que hacía falta que se presentara mayor documentación, mayor evidencia, y que en ese sentido no los iba a considerar para determinar si el plan era confirmable o no en esta etapa. Cuando salga la orden de la jueza autorizando el escrito de divulgación y el proceso de votación, va a salir una orden sobre el itinerario de confirmación, que va a tener un término para descubrimiento de pruebas, deposiciones, interrogatorios. Hay un depósito de documentos donde todo el mundo que participe puede ver toda la información, y va a haber entonces el proceso de objeciones, en donde todos los planteamientos que se hicieron en esta etapa se tienen que renovar, y habrá más planteamientos porque cuando se investigue la información que se va a poner en ese depósito, cuando se hagan las deposiciones, habrá mucha información adicional. Así que la jueza lo que hizo fue posponer la solución de todas estas controversias para el mes de julio, lo cual desafortunadamente, Mili, a pesar de que hay planteamientos bien sólidos ahí, pues se va a gastar un dineral en la litigación. Recuerda que gran parte de los honorarios que este proceso genera los paga el pueblo de Puerto Rico, porque paga los gastos de la Junta, los gastos del Comité de Acreedores No Asegurados, paga los gastos de los mediadores y los peritos y los consultores y todo esto, para que en su momento la jueza diga el plan no sirve, el plan se rechaza porque no es confirmable. Así que el resultado neto de la vista es que la jueza pospuso los asuntos de mayor importancia en términos de si el plan es viable o no es viable, lo cual pues va a generar muchos gastos. Al final del camino, Mili, el tema de si el plan es confirmable va a depender de dos factores fundamentales. ¿De cuáles? Número uno, bueno, vamos a decir tres factores. Número uno, las clasificaciones que hizo la Junta en términos de los acreedores. Por ejemplo, al sistema de retiro, que tú sabes que tú has escuchado, que tiene una prioridad por razón del trust agreement, lo pusieron último en la fila. A los fuel line lenders, que son iguales al sistema de retiro, que son gastos ordinarios de la corporación que tienen que estar cubiertos antes de los acreedores, los pusieron primero que el sistema de retiro y primero que los acreedores no asegurados. O
sea, la Junta ha hecho unas clasificaciones que no tienen base en el documento matriz, que es el Trust Agreement, ni en la lógica. Y muchos de los cuestionamientos que hicieron los acreedores fueron en el sentido de que esas clasificaciones eran ilegales, ilícitas. El otro tema importante es la viabilidad. Cuando hablamos de la viabilidad ¿podrá el pueblo de Puerto Rico pagar esos cargos y no tener problemas, ¿verdad?, de que se colapse, ¿verdad?, la autoridad porque la gente no pueda pagar la energía eléctrica? Mira, hoy salió una noticia del municipio de Caguas, no sé si llegaste a verla, en donde hablan de que ya Luma va a empezar a cortar la luz a los comercios en Caguas, y hablan de 200 comercios que le van a cortar la luz. Así de sencillo. Así de sencillo, gente que no ha podido pagar la luz, Mili. El problema es que la autoridad y Luma, por ejemplo, ¿verdad?, para decir una suma que es casi constante, cada 3 meses reporta que hay más de $1,000 millones en cuentas por cobrar. Y la Junta puso en el Disclosure Statement que las cuentas que Luma tiene que tener de reserva para cubrir el contrato tienen un déficit de 126 millones. Y la Junta también acepta que no sabe si se va a poder cubrir el contrato de Genera y esto ya lo hablamos anteriormente, y que va a tener que pedirle un préstamo al gobierno central de $400 millones. Vamos por parte. 126 millones, ¿el déficit es de quién? ¿De Luma? Sí, porque recuerda que la autoridad tiene que tener unas cuentas bancarias que tienen unas reservas para pagarle a Luma. Y actualmente en el Disclosure Statement, la última versión, se dice que ese déficit es de $126 millones. Esto no es el déficit operacional, que es otra cosa. Hay déficit operacional, hay más de $1,000 millones en cuentas por cobrar. Y si no, tú no cobras, ¿verdad?, no tienes para pagar tus operaciones. Pero dentro de los términos y condiciones del contrato se supone que haya $700 millones en el proceso de administración del contrato de Luma, y actualmente están 126 millones por debajo. ¿Quién tiene que tener ese dinero? La autoridad a favor de Luma. Ok, o sea que es la autoridad quien tiene, ¿verdad?, este déficit, que este dinero es para Luma, dinero para Luma. Sí. Y el detalle es que eso es una consecuencia de que la economía de Puerto Rico, de que los clientes residenciales, comerciales, industriales, no tienen la capacidad económica para cumplir con la factura eléctrica como está ahora, Mili. Imagínate cuando le impongan estos cargos adicionales que has escuchado, ¿verdad?, que hay negocios que estarían pagando $800 mensuales adicionales, y hay otros que empiezan en 1,800 adicionales, empezando el cargo fijo. Y ese issue se va a tener que discutir, porque si el plan no es viable, va a ocasionar una fuga masiva de clientes que se van a ir a la energía renovable y que por tanto van a bajar el consumo de energía eléctrica y por tanto el cash flow de la autoridad. O una reducción, porque en mi casa yo voy a imponer medidas mucho más drásticas que las que tengo normalmente para ahorrar energía. El ingeniero Agustín Irizarry, experto en este tema, dice que imponiendo medidas razonables para todo el mundo que se pueden hacer, uno puede bajar hasta un 20% de la factura. Entonces, si yo bajo el 20% y la generalidad de los clientes bajan el 20%, pues la autoridad y Luma van a tener 20% menos de ingresos. Eso, Mili, va a ocasionar que haya menos recursos para la vegetación. Tuviste que la resolución del negociado que salió sobre el presupuesto critica severamente a Luma porque no tiene suficiente presupuesto para la vegetación. ¿Y por qué la vegetación es importante? Porque cada vez que una rama de esas choca con una línea eléctrica, se va la luz. Se va la luz. Entonces, no vamos a tener un servicio eficiente nunca, porque realmente no va a haber dinero para poder mantener la autoridad en una condición razonable, porque el único que va a tener el dinero asegurado son los bonistas, porque ese cargo fijo pues siempre se va a recaudar, pero la gente va a cortar por el otro lado. Y el hecho de que la gente ahorre o se mueva a la energía renovable o punto, cierren el negocio, se muden para Estados Unidos, va a bajar mucho más
el consumo, la demanda de energía eléctrica, y eso va a reducir dramáticamente los ingresos. La propia Junta reconoce que la demanda va a bajar, pero la demanda ha bajado mucho más rápido. El año pasado, la demanda bajó un 14%. Y eso, obviamente, es un 14% menos de ingresos para la Autoridad de Energía Eléctrica. Digo la autoridad, pero es Luma quien cobra, ¿verdad? Y hace todas las gestiones. ¿Qué va a pasar con estos números? ¿Qué va a pasar con estos números? Pues la jueza tiene que determinar lo siguiente. Si yo confirmo este plan, esto se va a escrachar, se va a escocotar a los 3 años, a los 5 años, o esto va a poder subsidiarse. El detalle es que si el plan no demuestra que esto es sostenible, pues no se puede confirmar, porque estás haciendo un trabajo realmente absurdo de no reestructurar bien la deuda. Habría que reestructurarla bien. Reestructurarla bien significa que la autoridad reduzca la deuda a unos niveles que pueda pagarlos cómodamente sin perjudicar la economía, sin perjudicar a los clientes para que no se te vayan, y que tenga dinero para el mantenimiento de las operaciones. Y además de eso, Mili, tienes que tener dinero para mejoras capitales, porque cuando se acaben los fondos federales, como quiera se rompe una pieza, como quiera se rompe una planta, y hay que hacer una emisión de bonos. Cualquier negocio necesita acceso a líneas de crédito. Entonces, si tú estás hasta la coronilla en deuda y no puedes cumplir con las necesidades operacionales, tampoco te prestan. Pues ahí me lleva al próximo tema que quería dialogar con usted, que es la situación de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ya todos sabemos el panorama, pero me había comentado el licenciado Carlos Saavedra que lo que está buscando la Junta es cambiar el sistema de retiro del fideicomiso a pay-go, que es lo que hicieron, ¿verdad?, con el retiro de los empleados públicos. A mí lo que me llama la atención es que si se elimina el sistema como está ahora de los pensionados de energía eléctrica, se supone que la autoridad lo va a pagar de su partida de gastos operacionales. O sea, el cerdito no va a dar para tanto. O sea, lo que usted acaba de explicar muy bien, y entonces a eso se le va a sumar que la autoridad va a tener esa responsabilidad de pagar el retiro de los jubilados. Ahora mismo no ha podido cumplir desde el 2014, hay una deuda de casi $900 millones. ¿Quién me dice a mí que van a poder cumplir si se cambia el formato de retiro? O sea, a la larga yo creo que nos van a tener que esperar otro aumento en la factura. Eso fue lo que se le planteó a la jueza por parte del sistema de retiro. El sistema de retiro entiende que la información del disclosure statement no está clara, porque tú vas al disclosure statement y tú encuentras de dónde se le va a pagar a los bonistas. Entonces, todo está el proceso de cómo se va a hacer el cargo, todo eso está súper definido. Pero en el caso del sistema de retiro, dicen ellos que se trata de un gasto operacional que tiene que salir entonces de los ingresos. Pero por lo que yo te he explicado, si eso implica un aumento adicional a la tarifa, pues se pone peor la situación, porque es que la gente va a reaccionar no consumiendo energía y yéndose a las otras alternativas que hay, ¿verdad?, para ahorrar energía. O sea que esto va a agravar. La postura del sistema de retiro, Mili, es que el dinero para financiar al retiro tiene que salir reduciendo en una cantidad mayor la deuda que se le está pagando a los acreedores, porque el sistema de retiro tiene una prioridad establecida en el Trust Agreement. Los bonistas no cobran si no se paga primero el sistema de retiro, y eso la Junta no lo está respetando, porque ellos dicen que los sistemas de retiro de beneficio definido, que tú sabes cuál es la pensión que vas a recibir al final del camino, pues eso no funciona, y eso es una visión ideológica, porque el sistema de retiro le hizo una oferta. No sé si has entrevistado al señor José Rivera, le hizo una oferta que es más barata que la idea que tiene la Junta y que se puede sustentar. Así que no es cierto lo que ellos dicen de que esos sistemas de retiro, porque recuerda que ahora... Lo mismo querían hacer con la Universidad de Puerto Rico, es la misma dinámica, lo único es que ahora es en otro lugar. Y entonces lo que hago es, como Junta, es quebrar el sistema de retiro.
¿Cómo lo hice? Pues no pagué. Ellos entraron en el 2017 con una obligación de darle financiamiento apropiado al sistema de retiro y todo lo contrario, nunca pagaron las aportaciones como se supone que las paguen. Así que fue deliberado. Entonces ahora quieren que la autoridad aumente su tarifa para solventar. ¿Y sabes cuántos millones son al mes, Mili? ¿No te han dicho? Tú dices lo de energía eléctrica, son No, 20 de y retiro, pico, sí. de retiro, 20 y Sí, pico. 20 y pico al sí. mes que se supone que tienen que pagar. Estoy buscando aquí mis notas. Tengo Son, entendido que son como 22. te digo ahora, dame un segundito. Ay, Dios mío, lo tenía aquí, se me fue. Yo sé que la deuda sobrepasa los 895 millones, pero ellos tienen que pagar unos 20 y pico al mes, lo cual no han hecho. O sea, no han cumplido con eso. Sí, pero esos 20 y pico, que yo creo que son como 22 millones, sería el nuevo paygo para solventar las pensiones a partir de mayo, que es un gasto operacional que es autoinfligido. ¿Por qué es autoinfligido? Porque le está dando a los bonistas una cantidad exagerada. Fíjate, Mili, que los abogados de la Junta le dicen a la jueza en la demanda que radicaron que los bonistas solamente tienen derecho a 16 millones de dólares en total. Sin embargo, en el plan de ajuste le ofrecen 5.4 billones. 5.400 millones de recobro a los bonistas cuando le estás diciendo a la jueza en una demanda muy bien fundamentada que la única obligación que tiene la Junta con los bonistas es pagarle 16 millones de dólares. Dime, o sea, o te peinas o te haces papelito. ¿Y quién paga las consecuencias de esta incongruencia de la Junta de Control Fiscal? Los abonados y el pueblo de Puerto Rico, porque un pueblo que tiene la energía tan cara como se anticipa, tampoco tiene crecimiento económico. Entonces, como se ha mencionado ya en muchas ocasiones, el fracaso del plan de ajuste de la deuda de la autoridad puede hacer fracasar el plan de ajuste del gobierno central, porque si la economía se desacelera dramáticamente, pues tú vas a tener problemas como gobierno central de recaudar los 3.350 millones de dólares que tienes que recaudar para cumplir con el plan de ajuste de la deuda del gobierno central cada año. Porque aquí la Junta te va a decir, no, lo que tenemos que pagar es 1.150. Falso, porque tienes que unir a eso el pago a los retirados del gobierno central, que son 2.200 millones. Sí, a todos los acreedores. De todos los acreedores. Cuando tú sumas todos los acreedores, eso es lo que tú tienes que recaudar anualmente para poder gastar un solo centavo en educación, en salud, en seguridad, etcétera. Entonces, si la energía se pone carísima, no es que los negocios se van a perjudicar en pagar la luz, es que yo le voy a pasar ese costo a mis clientes. Si yo vendo cosas, soy un restaurante y tengo que pagar $2,000 más de luz, pues esos $2,000 hay que prorratearlos en todos los productos que yo vendo. Yo tengo que recobrar ese costo porque si no, no tengo ganancias. Y si no tengo ganancias, cierro el negocio. Así que esto va a generar un efecto inflacionario también dramático y drástico que va a afectar la capacidad del gobierno de recaudar las contribuciones necesarias para cumplir con el plan de ajuste de la deuda del gobierno central. Hablaremos en un par de años, si Dios me da salud y a usted también, y vamos a hablar sobre esto mismo, de que se había advertido y que no se hizo nada y que lamentablemente siempre pasa, se advierten las cosas, pero pues miran hacia otro lado. Licenciado. Entonces, después se normaliza, dice, pues es que eso fue lo que nos dejó. No, es que... Ay, señor. Bueno, licenciado, gracias por haber estado aquí unos minutitos en Dígame la Verdad. Nosotros hacemos una pausa y al regreso venimos con más información. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ahorita no conseguía la cifra de cuánto se supone que tiene que pagar la autoridad de retiro al año. Son 23.8 millones que tienen que pagar al retiro de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, vamos a tocar un tema sobre los trabajadores sociales. Ayer el Colegio de Trabajadores, Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico estuvo denunciando a través de un comunicado de prensa que el plan de reclasificación y retribución del gobierno central aprobado recientemente no atiende las necesidades del profesional del trabajo social del Departamento de la Familia. Y precisamente vamos a hablar con una integrante del colegio,
de Trabajadores Sociales sobre esto y por qué, ¿verdad?, este plan pues no atiende las necesidades de los trabajadores sociales. Debo ya tener en línea telefónica a Joanny Santiago. Saludos, buen día. Creo que todavía no tengo, ok, me dejan saber cuando tengo a Joanny para entonces iniciar la conversación sobre por qué este plan de reclasificación, que está, ¿verdad? El gobierno ha estado hablando bastante sobre el mismo. Algunos empleados van a ver un aumento de salario y otros que no lo van a ver porque llegaron, ¿verdad?, a ese límite. Así que ya mismito estaremos entonces conectando con Joanny Santiago, que es integrante de la Junta del Colegio de Trabajadores Sociales, a quien ya tengo en línea telefónica. Buenos días, ¿cómo está? Saludos, buenos días, Mili. ¿Por qué este plan de reclasificación y retribución del gobierno no atiende las necesidades de los trabajadores sociales? Esa es la misma pregunta que nos cuestionamos, ¿verdad?, desde el colegio y desde nuestro rol profesional. ¿Qué le sucede a este gobierno que no toma en cuenta, ¿verdad?, lo que es un salario justo, un salario digno? ¿Por qué no cumple con su palabra en tener las condiciones laborales, ¿verdad?, necesarias para que aquí nuestro país pueda recibir los servicios que ameritan? Y eso comienza precisamente, ¿verdad?, atendiendo este reclamo profesional. Esa es la misma pregunta que nos hacemos. ¿Por qué este gobierno no atiende esto? De igual manera, el año pasado, desde la oficina de la OATRH, se había planteado un salario, una propuesta de salario de $3,989, y cuando bajo este plan de retribución y de reclasificación nos encontramos que el número es 2,850, que ni tan siquiera se ajusta. ¿Cuánto? 2,850. Y esto para algunos, Mili, para algunos considerando que es un trabajo de alta demanda, porque te vas a encontrar con casos, por ejemplo, de supervisores que sus títulos han sido cambiados, sus títulos del puesto han sido cambiados, desprofesionalizando, ¿verdad?, aún más nuestra profesión, y que estarían por debajo de sus supervisados. Ese salario estaría por debajo de quienes tienen que supervisar, con las implicaciones que tiene el ser un supervisor. Es indignante. Pero ese es el salario promedio. La mediana para el año 2020 era de 2,500. Y sabemos, ¿verdad?, que ni tan siquiera se asemeja, ¿verdad?, a lo que sería un salario promedio. Hay muchos colegas que están por debajo de eso, y hay colegas que a lo mejor tendrían unos $100 más, unos $200 más, quizás por los años de experiencia. Así que en teoría parecería que hay un aumento, pero en la práctica no es la realidad. Esto no atendió a la realidad de mis colegas. ¿Y esa realidad es cuál? Para que la gente pueda seguir. Pues la realidad, ¿verdad?, de que muchos de los profesionales del trabajo social en agencias gubernamentales tienen que buscarse unos segundos y terceros trabajos para poder llevar el sustento a su familia. La realidad es que no se les, ¿verdad?, valora dentro de lo que implica la profesión. La realidad es que no tienen las condiciones laborales, porque tampoco tú vas a muchas agencias y las condiciones laborales son terribles. Y vemos cómo cada día los profesionales del trabajo social que requieren como mínimo una preparación de bachillerato han tenido que decidir o irse a laborar para otras organizaciones que no requiera, ¿verdad?, de su profesión, con unos salarios más o menos parecidos, como quizás irse a trabajar a una tienda o salir del país. Y esto nuevamente lo triste es que esto, el impacto mayor, quien lo recibe son las personas que van a buscar los servicios, porque cuando van a las agencias no hay los profesionales que los puedan atender, porque realmente que no hay personal, no les esa es la ayuda. verdad. O sea, van a distintas áreas y no hay personal. Así que, correcto. Y los trabajadores sociales tienen una carga bastante grande de trabajo y de caso. Así mismo es. Pero entonces lo que quiero entender, a ver si te pude seguir bien. En el 2020 el salario promedio era más o menos 2,500 y con este cambio serían 2,850. Para algunos. Prácticamente para quienes quizás comienzan, pero por ejemplo, tú tienes un profesional de trabajo social que lleva años, 10, 12, 15 años, que probablemente podía estar acercándose un poquito a los 2,500, 2,600 o estar en los 2,800, y con esta reclasificación no vio absolutamente ningún cambio.
Sí, porque llegó como que al tope. Exactamente. Entonces, Ahora, y la situación pero más grave, como te menciono. Otro asunto, ¿verdad? Además del salario, es la carga que tienen los trabajadores sociales, precisamente a raíz de la escasez de personal. Correcto. Hace, ¿verdad? Unas semanas compartíamos de un caso y te mencionaba que un profesional de trabajo social, particularmente en el departamento de la familia, pudiera estar manejando aproximadamente, a lo mejor tiene asignado 15 a 20 casos, pero eso es escaso. Cuando tú conviertes eso en número de personas, estamos hablando de ese padre, de esa madre, de esos hijos que pueden llegar a ser alrededor de 50, 60 personas. Y los tiene que atender en un mes. Y tiene que trabajar, ¿verdad?, para hacer esas visitas. Tiene que redactar informes para el tribunal. Tiene que ir a testificar al tribunal. Tiene que hacer, ¿verdad?, unos seguimientos, ofrecer unos planes de servicio. ¿Cómo? ¿Cómo eso es posible? Humanamente hablando, ¿cómo eso es posible? Y para colmo, ni tan siquiera en términos de un salario digno se te reconoce como profesional. En teoría se dice que son necesarios, en teoría, y en teoría es muy bonito, pero en la práctica nos tienen de una esquina. ¿Cuántos trabajadores sociales tiene el Departamento de la Familia? Yo no te tengo el número exacto en estos momentos, pero te puedo decir que de 7,000 trabajadores sociales aproximadamente que somos aquí en Puerto Rico, la mayoría labora para este tipo de agencias, para el gobierno, entre lo que es el Departamento de Educación y el Departamento de la Familia. Quizás unos 1,500 en el Departamento de la Familia y otro resto está en el Departamento de Educación. Okay. Como colegio que además de asumir esta postura, ¿verdad?, de que no se le hace justicia salarial a todos los trabajadores sociales, ¿hay ¿verdad?, no sé, alguna gestión que ustedes vayan a realizar a ver si se puede lograr algo? Porque, ¿verdad?, el plan de reclasificación llega hasta donde llega. Nosotros por año hemos estado, ¿verdad?, llamando la atención sobre este asunto, pero el año pasado precisamente, ¿verdad?, se trabajó en una asamblea un proyecto, lo que hoy en día es el proyecto, ¿verdad?, 894 en el Senado, que ahora mismo lo devolvieron para la Comisión de Hacienda, y que es muy lamentable, ¿verdad?, por las razones que lo devuelven, pero vamos a continuar la lucha y si tenemos que parar el país, lo vamos a parar. O sea, que están dispuestos a lanzarse a la calle. Estamos dispuestos a lanzarnos a la calle porque basta ya de no considerar nuestra profesión como una digna y como importante para nuestra sociedad. Una profesión que continuamente está velando y ampliando los derechos humanos, defendiéndolos en cada escenario. El proyecto del Senado 894 lo que buscaba era aumentarle el salario. Correcto, y nos dejamos llevar por eso mismo que presentó la oficina OATRH, ¿verdad?, el año pasado, donde proponía unos 3,989 para empezar, ¿verdad?, aquellos que tenían bachillerato. Esa fue la lista que salió el año pasado. A la Asamblea llevamos unos números y la Asamblea determinó, ¿verdad?, acoger esa misma recomendación y presentarla como un proyecto. Así que ese proyecto buscaba establecer un salario base como de 3,800. ¿Y por qué lo devolvieron? Lo devolvieron, ¿verdad? Yo pensaría que más por razones ideológicas, aquellos senadores que estuvieron, ¿verdad?, en contra, haciendo planteamientos aparentemente de que sí entendían que el profesional del trabajo social merecía un salario digno, pero utilizando elementos de lo que era un salario base o una escala salarial, ¿verdad?, igual para todo el mundo, o el salario mínimo, perdón, más bien sería el salario mínimo, cuando no podemos comparar lo que es un salario mínimo para cualquier profesión versus para una que requiere una preparación académica. Así que estos senadores, ¿verdad?, particularmente Rodríguez Bebe, su planteamiento yo diría que fue uno más ideológico que otra cosa. Ay, diantre, y de haber sabido, ¿verdad?, que ella era la que se oponía. Ahorita estuve dialogando con ella sobre otro tema. O sea, ¿qué plantea la senadora Joan Rodríguez Bebe? Ella estuvo planteando que ya se había hablado, ¿verdad?, de lo que era un salario mínimo y que de alguna manera había que considerar no solamente la profesión del trabajo social, sino a otras profesiones, y que por qué hacer un proyecto de ley que solamente atendiera a la profesión del trabajo social. Vemos cómo lamentablemente ella no comprende lo que implica ser profesional del trabajo social en Puerto Rico y cómo esto es en beneficio para las personas que viven en este país. Bueno, pues vamos a ver, ¿verdad?, si se le puede educar sobre
sobre eso, porque la verdad que el trabajador social tiene una carga de trabajo bastante compleja y eso uno lo ha visto el día a día. Gracias por estar aquí, Santiago. Claro que sí, siempre a la orden. Buen día. Cómo no. Joanny Santiago, integrante de la Junta del Colegio de Trabajadores Sociales, de que están explicando de que esta reclasificación no le hizo justicia a los trabajadores sociales. Mire, yo no sé si ustedes están pensando en qué van a almorzar. Ya yo estoy pensando qué me voy a comer ya mismito a las 12. McDonald's te pone adelante con las ofertas exclusivas de la app. Si todavía a esta hora no sabes qué almorzar como yo, dale para la app McDonald's Ofertas y Delivery para que redimas un McCombo grande. Mira, escucha bien, de 10 McNuggets por solo $4.99. ¿Sí? Así como lo estás escuchando, un McCombo grande de 10 McNuggets por $4.99. O sea, tus favoritos por menos. Pide ahora esta oferta exclusiva por la app y haz pick-up como quieras. Me encanta. Y seguimos aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ya estamos en el mes de marzo. Se celebran muchas cosas, pero es un mes donde se le da espacio a reconocer, ¿verdad? La mujer y los logros que ha hecho la mujer a través de la historia. ¿Y quién mejor que Mayra Santos Febres para hablar de este tema? Así que vamos con la escritora y la profesora Mayra Santos Febres. Su estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación. Por eso entra en la conversación la poeta, novelista y profesora de literatura Mayra Santos Febres. Cultura con sabrosura en Dígame la Verdad. Cultura con sabrosura. Esa es Mayra Santos Febres, definitivamente. Mayra, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, feliz mes de la historia de la mujer. Este es el mes de la mujer declarado por la ONU desde los años 70 para reparar los olvidos e invisibilizaciones de la mujer y sus contribuciones en las historias políticas y las construcciones de las identidades nacionales del mundo. Se ha avanzado, ¿verdad? Se ha avanzado, pero en mi opinión, no sé cómo tú lo veas, yo creo que falta como quiera en muchos aspectos, especialmente en esa fase de salario, que sabemos que los hombres, y voy a hablar sobre los medios de comunicación, en muchas ocasiones los hombres ganan más que las mujeres en algunos puestos en los medios de comunicación, y eso pues es la realidad. Incluso han surgido demandas por eso. Sí, pero yo creo que lo importante es, ¿verdad? Yo estaba los otros días viendo una conferencia de el representante de el Observatorio contra el Racismo que vino a Puerto Rico, y él siempre dice, él estaba hablando de reparaciones de desigualdades, ¿verdad? Y una de las cosas que decía es que primero hay que reconocer el problema, segundo hay que historiar el problema. Tú tienes que tener, o sea, el problema de la inequidad que se ha trabajado de manera sistémica a lo largo de décadas y en nuestro caso siglos, y tener esa prueba para entonces también hacer los ajustes de ley, ¿verdad? Y yo no estoy diciendo que eso que tú estás diciendo no es cierto, Mili, porque es cierto que hay una inequidad en muchos lugares a niveles laborales. Antes pero una mujer que trabajaba, una mujer trabajadora, primero pues le daban el salario al marido en los años 20, en los años 30. Una mujer no podía cobrar, tampoco podía comprar casa, tenía que ser su marido o su padre. Y tenemos que recordar que la historia de la lucha por los derechos de la mujer empieza desde las luchas anarquistas y socialistas de las mujeres obreras. Así fue como empezó esto. En el siglo XIX, también los derechos políticos durante la Revolución Francesa, aquí
¿verdad? Una de nuestras grandes líderes sindicales, Luisa Capetillo, también Luisa Acevedo, ¿verdad? Siempre tenemos que recordar que eso que tú dices, esa inequidad laboral, fue la base de la lucha de los derechos de la mujer, que trabajaron luego el voto, que trabajaron luego el acoso en el trabajo, luego las leyes de violencia doméstica, y seguimos trabajando de manera consistente, porque tú avanzas un paso y entonces te reviertes uno. Esto es una lucha que para mí no va a terminar. Tenemos que estar siempre pendientes en defensa de nuestros derechos adquiridos y los que faltan por adquirir, porque el tiempo cambia y nosotras las mujeres tenemos que estar bien pendientes de otros derechos que hagan falta para seguir trabajando la equidad entre los géneros en todos los espacios de un país. Sí, o sea pero lo ves como que todavía falta. Se ha logrado, pero todavía falta esa equidad siempre va a faltar. Siempre va a faltar, o sea, yo siempre tengo estas discusiones, ¿verdad?, con algunas amigas y algunos amigos que trabajamos en las equidades necesarias, ¿verdad? Y esto no es una línea con principio, medio y fin. La historia no funciona así. Yo siempre pienso que hay luz y hay sombra, y que en distintos momentos de la historia vamos a tener unos lugares que hay unas aperturas, hay que estar pendiente para aprovecharlas, unos momentos y unos espacios sociales que van a haber retrocesos, y hay que estar pendientes para garantizar esos derechos y pelearlos y defenderlos, y otras cosas que van a surgir que son necesidades nuevas de la mujer y de las mujeres. Mujer y raza, mujer e identidad sexual o género disidencia, otras cosas que necesitamos pelear, porque la historia es cambiable, y entonces esto es una lucha continua, esto es un trabajo continuo, no tiene fin. La equidad no la hemos logrado de manera absoluta, me parece que así no va a ser, pero que tenemos precisamente por eso que seguir peleando para que se logren equidades, sobre todo en las áreas laborales. Vuelvo y digo, por ahí fue que empezó esta pelea. Sí. Y en las áreas laborales son fundamentales, porque sin esa justa valoración de nuestro trabajo y de nuestras aportaciones, sin el conocimiento de estas oportunidades que han tomado las mujeres para hacer aportaciones, aun cuando todas las puertas estaban cerradas para que nosotras nos integráramos a la sociedad y dejáramos de ser competencia, ¿verdad?, en los espacios laborales a los hombres, con los hombres, no es equidad, es que no tenemos independencia económica. Entonces, sin independencia económica, si tú dependes económica, emocional, intelectual, ideológicamente del patriarcado, tú no puedes pelear. Necesitas todas las armas. Sí, se te hace cuesta arriba. Precisamente antes de irnos, el 8 de marzo, ¿verdad?, es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, y distintas organizaciones van a estar haciendo reflexiones sobre esa celebración. Así que uno de los grupos es Matria, una organización muy activa. Así que nada, todo el mundo estará el 8 de marzo conectándose para hacer reflexiones sobre el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Nada, que vivan las mujeres, porque son muchas más las que están estudiando y las que se están preparando para echar el resto. Así que en honor a todas. Y además, sí, es bien importante conocer la historia, porque a veces la cuestión de la ideología, que está muy bien, ¿verdad? La ideología se basa en el estudio. Y una de las cosas fundamentales es conocer la historia de la mujer. Estos procesos de revisión curricular que se están dando en el Departamento de Educación para hacer revisiones, ¿verdad?, que se le enseñe a las niñas desde pequeñas que han habido grandes modelos. Ana Roque Dupré, primera astrónoma puertorriqueña, escritora de libros de botánica, que todavía,
¿verdad? No ha sido publicado, y otras personas, muchísimas más, Ana Judith Román, primera neuróloga, puertorriqueña. Todas estas modelos ayudan a que una se imagine de otra forma. Yo soy la escritora que soy porque yo sabía de la existencia de Julia de Burgos, y ella era de Carolina, y era del barrio arriba, ¿verdad? Allá en Barrazas, y todas esas cosas importantes me conectaban con ella, y yo me atreví a querer ser escritora porque había otra que había abierto ese camino. Y es importante para nosotras ver esos modelos que no son siempre la muchacha que está enseñando fundillo y pecho, ¿verdad? Sino que hay muchas más, que somos reporteras, doctoras, científicas, investigadoras, cuidadoras, curanderas, parteras, senadoras, de todo, astronautas, estamos en todas partes. Eso es así. Bueno, se me ha acabado el tiempo, Mayra, pero gracias por siempre estar disponible. Te me cuidas mucho. Gracias, Mili. Un abrazo, y felicidades en tu mes. Gracias, igualmente en el tuyo. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual.